Nos acompaña don Nelson Suárez, economista, consultor, profesor universitario y un profesional de mucha presencia en los medios de comunicación que ayuda a la opinión pública a comprender el fenómeno económico dominicano, particularmente la parte que tiene que ver con las cuentas públicas, sobre todo en el aspecto de los ingresos y los gastos, pero don Luis Suárez tiene una historia de juventud, por supuesto, una historia de estudiante universitario, una historia de hombre cuyos padres vinieron de la zona rural, y una historia de un lector permanente y un observador, hasta el punto de que en una ocasión, cuando se hablaba mucho de la reforma constitucional, hace ya 10, 15 años, don Luis Suárez un día nos sorprende entregándonos una propuesta de reforma constitucional que él había elaborado. Él se tomó el trabajo de leer y tratar de entender, de comprender y de hacer su propia propuesta de reforma desde el artículo 1 hasta el artículo final. De manera que eso retrata sus inquietudes y los alcances de sus conocimientos. Con él vamos a hablar hoy no solo de economía, sino también de lo divino y de lo humano. Don Nelson Suárez, ¿cómo se siente? Estamos bien. Y ¿se ve joven? Mucho mejor. Bueno, en estos tiempos, como yo digo... ¿Usted es guau Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. ¿Cuál es el otro? No, digo que son... Popi. Popi. Los Popi y guagua. ¿Usted es Popi o guagua? Yo no me encuentro dentro de ninguno de esos... de esos renglones. Sí, de esos renglones, de esas categorías. Ya. Yo soy un ciudadano común y corriente. ¿Pero le gusta el dembow o le gusta el jazz? Bueno, yo soy muy aficionado a la música. De hecho, tengo cierta vena de músico, sí, y toco algunos instrumentos musicales. Y por tanto, yo no desprecio ningún tipo de música. Pero obviamente. ¿Le gusta el dembow? Obviamente, no es el dembow no es mi devoción. Ya. Porque una gran parte de ese tipo de música quizás no tiene, en términos de su lenguaje y de eso, es una música muy elemental, además, pero es la música que le escucha y le gusta a un segmento importante y grande de la sociedad. Así fue el merengue en sus orígenes. Exactamente. Entonces, y así fue el jazz en sus orígenes. Yo no desprecio ningún tipo de música, oigo toda la música siempre que tenga ciertos niveles de calidad, mínimos. Y entonces yo puedo oír bachata, puedo oír música clásica, puedo oír un bolero de los tiempos de los 70. De los que se bailan en un mosaico. Exactamente. O sea, yo no tengo mucha... ¿No tiene sus preferencias musicales? Ah, bueno, sí, obviamente. Yo prefiero la música romántica. O sea, usted es un baladista, bolerista. Sí, me gusta mucho. Se desplaza por el son, porque el son bueno, exactamente. hay un momento en que es romanticón, ¿verdad? Sí, el son. Y el danzón en aquella época. Bueno, ya esa es más... ¿Usted alcanzó el danzón? No me tocó mucho de eso, porque estamos hablando de los años 50 y estaba todavía en ciernes. No, los 60 y pico, casi a los 70, bueno, todavía usted escuchaba en la radio dominicana danzón. Sí, pero ese tipo de música quizás uno le llega más por la... El viejo Pérez Prado. Por la cuestión de los padres. Sí. Y eso. No fue exactamente... mi época, porque quizás mi época musical podría yo hablar cuando yo tenía 13, 14, Las 15 mexicanadas años. sí le gustan. Sí, sí, no, sí, me gusta. Sí, por ejemplo, la música esta del vallenato colombiano, a mí me encanta muchísimo. La música llanera venezolana también soy. O sea, a mí me gusta toda la música, aunque preferiblemente me gusta mucho la música romántica. Cuando me siento a oír música, preferiblemente oigo música romántica, pero no solo de la música romántica clásica, sino la música romántica actual. Usted es capaz de oír un merengue, ¿no? Claro, y lo bailo y lo toco. Ya.
lo toca y lo baila. Lo bailo y lo toco de manera muy fluida. O sea que usted casi es un hombre de monte adentro. Sí, no, a mí la música realmente es una gran pasión. Ya. Yo de hecho estuve un tiempo en la Academia de Música, ahí en el Parque Riquillo, en la Ravelo. Ah, sí. Sí, bregando con mi método Pozzoli y mi Strava, que era lo que en ese Y dijo tiempo... que toca algunos instrumentos. Ah, bueno, en la parte de percusión yo toco Ok. tambora, toco tumbadora, toco timbal, la guira, le hago algo, el bongo. El bongo. Sí, porque la música, en mi juventud, la música era posiblemente la principal pasión que, Sí, sí, sí. que yo tenía. Y usted caribeño además. Además, exactamente, no solo caribeños, sino Sí, que sí. tenemos también la sangre y el origen africano, Sí, 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 que sí. es muy proclive a moverse con los Sí, tambores. sí, sí, sí. ¿Cómo Entonces, no? la música para mí es una forma de, quizá de la forma más efectiva de la tranquilidad, de la paz, de volver a la calma. Y dicen que el ser humano escoge los géneros musicales de acuerdo al estado de ánimo. Exactamente, o sea, si usted, Cuando usted está romántico, los suyos son sus boleros. De Armando Manzanero para allá. Exacto, esa es la época. Armando Manzanero, todavía podemos mencionar Roberto Ledesma. Roberto Ledesma y Yanés. Ya después Roberto Dani Yanés Rivera. también, sí, O cómo sea, no. hay mucha, hay Ya la Dani música. es un poco más para acá, pero Yanés, Ledesma, Roberto Yanés, sí. el venezolano. Felipe Pirela. Felipe Pirela. Sí, no, esa. Usted alcanzó a Daniel Santos, porque Daniel Santos se movía, ¿verdad? Sí, pero quizás no es tan de mi época Ya. como No, ese grupo bueno, que no, estamos hablando, por ejemplo, pero sí. Muchos de estos que hemos mencionado no son de su época. Yo estoy pensando en su época, en su adolescencia, su juventud. Lo que pasa es que la vida de un artista es larga, es de 30 años. Daniel Santos cruzó varias generaciones. Recuerde que aquí en el 65 había una canción de él que se hizo famosa y canción por la que los policías hasta destruyeron belloneras. No, esta maldita pared yo la voy a romper algún día. Sí, que también la cantó y la hizo famosa Felipe Pirela. Sí, sí. Pero originalmente, como himno político, que se convirtió en una especie de metáfora de la Revolución de Abril, fue la interpretación de Daniel Santos, que además venía mucho al país porque le gustaba tomar en la Duarte y ir a San Pedro de Macorís, a un lugar que le llaman La Arena, le llamaban, que era un lugar de diversión extrema, donde iban los grandes tomadores de la capital y hasta de Puerto Rico, incluyendo a ese hombre que fue hoy diríamos un hombre de mundo, don Daniel Santos, ¿no? Esa época, de hecho, una característica posiblemente de esa música, de los tiempos, los 60 hacia atrás y luego hasta los 70, que yo digo, es que logró exactamente, como usted dice, traspasar la barrera del tiempo. Entonces ahora fácilmente, por ejemplo, yo me puedo sentar a escuchar música que la escuchaba mi papá o que la escuchaba mi mamá y la siento como si fuera suya, mía ahora. Y Toña la Negra, por ejemplo. Quizás es un reto que tiene la actual música moderna y sobre todo la música urbana, que a veces la misma inmediatez de ella, el tema de unas letras que a veces no son tan sustanciales, por decirlo de alguna forma. A veces yo le pregunto a algunos de los muchachos actuales, bueno, ¿y con qué tú te vas a amargar? Que dice, ahora yo oigo una canción de Javier Solís y entonces a veces me devuelvo a cuando yo era muchacho, cuando era joven, pero bueno, ¿cómo me amargo con un dembow? Digo, ¿cómo dentro de 20 años yo voy a poner un dembow? ¿Podrá hacer eso? Posiblemente sí va a ser para las generaciones actuales. Porque hay una variedad de composiciones. Hay música urbana que es música social, música de protesta. Claro, hay una música de esa que tiene una connotación, además es una expresión de un segmento amplio de la población que de alguna manera han sido excluidos
Y el dembow, el reggaetón y ese tipo de música es la forma de expresar y de decirle a la sociedad sus cosas, sus carencias, sus aspiraciones, lo que están procurando hacer, lo que quieren ser, lo que quieren hacer, pero además esa música se ha convertido también en un espacio para convertir a jóvenes y muchachos que no tenían ninguna opción, que hoy son millonarios. Porque entonces tiene, dentro de los elementos negativos que puede tener, hay aspectos positivos también que creo que hay que rescatar de alguna manera. Y hay que, uno cuando analiza el tema de todo lo nuevo, uno tiene que liberarse de sus propios estereotipos, porque todos tenemos dejar de aprender que llegan vía el proceso de socialización. Sí, no, hay muchas cosas que tenemos que desaprender, como dice. Lo que uno aprendió, uno entiende que es lo prístino, que es lo mejor. No, y no es así. En cambio, hay que abrirse a otras posibilidades. Y esta música urbana es una combinación de música, de unas letras que son unas veces cantadas y otras veces habladas, rememorando, ¿verdad?, las viejas épocas y unos movimientos físicos. Entonces es una conjugación de todos esos elementos. Figúrese, el bolero se cantaba, un hombre o una mujer se para y no se mueve. No se mueve para nada. Incluso la salsa puertorriqueña, la clásica, el músico, el intérprete puertorriqueño, sobre todo el intérprete, uno de sus rasgos distintivos es que él se para y él canta bien trajeadito siempre, pero él no hace los movimientos, por ejemplo, que hacemos nosotros. Eso un poco se rompió. Que son como muy excesivos a veces. Lo del movimiento y la música y el baile en las orquestas, en los combos, lo rompieron el Gran Combo y Johnny Ventura, fundamentalmente. Usted, por ejemplo, si mira la coreografía en los grupos puertorriqueños, usted ve las damas que no suelen, no despiertan morbo. Ellas bailan en más cadencia, más artístico, pero nuestras damas despiertan el morbo porque exponen más el cuerpo y juegan más con las posibilidades eróticas del cuerpo que las mujeres de otros sitios. Entonces, bueno, eso todo tiene su porqué, como dice una amiga. Eso es lo que yo digo. Bueno, el mundo tiene algo, y es que el mundo es una rueda que no se para. Y uno a veces se siente melancolía porque quiere retrotraer el mundo al mundo de hoy, las cosas del mundo que uno vivió en su juventud. Y lamentablemente no es así. El mundo va cambiando, va evolucionando, ahora mismo, una de las cuestiones que hemos estado hablando en estos conversatorios que hacemos por este medio es el tema de la gran incertidumbre que hay en el mundo por los cambios tan rápidos, o sea, cambios realmente disruptivos que se producen de un rato a otro, de un momento a otro. Porque el mundo anda rápido. Entonces el mundo, ese es, el mundo de hecho, está nervioso. Y estamos ahora mismo, yo digo, en una gran transición en el mundo. Hay cosas, muchas creencias, muchas percepciones, muchas ideologías, muchos pensamientos que están siendo totalmente desarticulados, desplazados. ¿Qué va a venir después de eso? Bueno, yo siempre creo pero nunca el pasado se borra totalmente. No, imposible, porque esa es la cultura. Por ejemplo, nosotros, usted y yo, estamos pensando sobre la cabeza de los griegos, por ejemplo, de los romanos, lo que llamamos el cristianismo, el judaísmo, la cultura occidental. Clásico. No hay manera, ¿verdad?, de desarraigar ese sedimento de nuestra socialización. Ese es un esfuerzo. Aquí viene un poco los temas que planteaba George Orwell en 1984, aquella idea de esa policía del pensamiento que quería borrar todo, y que entonces cada quien se hizo dueño y se aprendió uno de estos clásicos, de estos libros de memoria. Eso nunca va a suceder, de que pueda borrarse de la memoria y del conocimiento de la cultura de la gente el pasado. Porque no tenemos posibilidad de hacer eso.
fíjese, ¿cuántos años necesitó la humanidad para llegar a la tecnología digital? Bueno, estamos hablando que... De todos los años que tiene la humanidad, 2000, 3000, 5000 años, de años, sí, de saberes, ¿verdad? Y de acumulación de saberes. Pero ese proceso era necesario. Sí, claro, es que es un proceso imprescindible. Porque es la forma de la evolución de la humanidad, de la historia, de la naturaleza. Bueno, pero ¿y qué pasó cuando en el mundo empezaron a darse la primera forma de comunicación entre las personas? Exacto. Rompió, y luego cuando avanzamos y llegamos, por ejemplo, a la revolución industrial, fue una ruptura con todo lo que se había hecho, con todo este esquema de trabajo. Y luego ya estamos hablando hoy de una cuarta revolución industrial. Entonces, esa es la marcha del mundo. Y yo le digo una cosa, de todo eso, por más vueltas que demos, por más frustraciones que se generen, por más trauma que sentamos, al final sale algo superior a lo que teníamos anteriormente. Bueno, sí, porque, de eso yo no tengo la menor duda. Esa es la teoría del progreso, ¿verdad? De si que no hay posibilidad, yo digo, cuando el mundo involucione. Lo que menos cambia somos nosotros, los seres humanos. La esencia sigue siendo la misma. Sí, eso es el tema, yo creo, fundamental. La esencia y el centro va a ser y debe ser durante mucho tiempo el ser humano. Yo siempre oía los otros días a una persona que discutían el tema de inteligencia artificial. Ya. Y vi un señor periodista que con mucho fundamento, él dice que eso no existe, eso de inteligencia artificial. Dice, bueno, no hay inteligencia artificial, hay inteligencia. Y la inteligencia es una condición propia del ser humano, del Homo sapiens. Entonces yo puedo hacer y puedo construir la máquina, los satélites, los carros que vuelan, que andan solos, pero ninguno de esos instrumentos nunca va a ser capaz de pensar y tener la capacidad de cambio y de innovación del pensamiento que un ser humano. Bueno, porque ellos mismos en sí, la inteligencia que muestran es la que le ha dado los seres humanos. Por eso es que se dice que es artificial, porque usted en tanto que ser humano transfiere mecanismos de decisión que la máquina puede asumir independientemente de usted, pero previamente, obvio, usted se lo transfirió. Sí, no, y que después que lo transfiere, él no opera solo. Es un poco como Santo Tomás de Aquino y la teoría de la evolución. Él dice que Dios puso en lo que era el universo conocido una especie de semilla, y esa semilla se fue transformando hasta llegar a ser lo que somos hoy. Es lo que llaman la evolución teísta. Pero al final, volviendo a la inteligencia artificial, y le dio además libre albedrío. Sí, lo que es la transferencia que usted hace de sus habilidades motoras, eso desde muy chico lo conocemos. Se nos decía en la historia del pensamiento científico, una grúa no es más que la extensión de su mano. No, el telescopio no es más que la extensión del sentido de la vista. Y así ha habido siempre una especie de calco o de copia del ser humano, sí, no, y de muchos elementos de la naturaleza, porque para llegar al avión se estudió toda la física alrededor de las aves, y fue así entonces como se pudo llegar al avión. Entonces esa es una discusión que me resultó muy interesante, porque este señor dice, bueno, entonces no existe inteligencia artificial, existe inteligencia. Y el tema es que cualquier aparato, robot, máquina que haga el ser humano y que le transfiera bueno, hay una discusión ahora mismo con una máquina, una figura que tiene un nombre que diseñó, creo que un ingeniero de esto de Google, y ahora están cuestionándolo porque él había dicho que esa robot
tenía como la capacidad de interactuar. Dice, bueno, tiene capacidad de interactuar por hasta los elementos que tú le has dado. Exactamente. Que la inteligencia humana... Lo que se llama programación. Sí, le ha dado, pero después de ahí no puede hacer más nada. O sea, si ella en cualquier momento se le descargó la batería y no viene un ser humano y la conecta, a menos que no le pongan un sistema autosuficiente de recarga solar o por el viento, por lo que sea, pues obviamente no va a generar sola. Entonces, esta es una discusión, pero realmente el mundo que tenemos hoy, muy convulso, donde están cambiando cosas, donde hay, siempre digo, en el 2250 años atrás, un sujeto llamado el Gran Sargón creó el primer imperio, el imperio acadio. Y desde ahí hemos tenido el imperio persa, sirio, los romanos, las intenciones imperiales de Hitler, el imperio autorromano, toda una cuestión de imperio. Y hemos evolucionado y hoy entonces tenemos una lucha. De hecho, yo viendo la historia, revisando la historia, digo, bueno, pero ¿y será que la humanidad está destinada a que siempre haya algún tipo de país o bloque hegemónico que exista? Todo parece indicar que es así. Ha ido cambiando la situación. Hoy tenemos una situación en la cual se habla y se proclama, bueno, se rompió la unipolaridad. O hay que romper la unipolaridad, refiriéndose al hecho de que Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido y se convirtió prácticamente en el país hegemónico del mundo, especie de policía internacional. Y ya ahora tenemos la irrupción básicamente de China, en alguna medida de India, y quizá un resurgimiento de esas aspiraciones también en el caso de la Federación Rusa, donde a veces se ve cierta esta intención de reordenar todo el mundo y de reordenar, por ejemplo, la distribución de las esferas de influencia y de poder. Por ejemplo, ahora posiblemente de esta crisis rusa ucraniana va a surgir un resurgimiento del polo de Europa occidental, donde van a querer tener más determinación, no solo en la vida mundial, sino de hecho es posible que se dé un resurgimiento del armamentismo, por el decir, bueno, tenemos que prepararnos porque ahora posiblemente podrían estar viendo en Rusia una amenaza a esa influencia de Europa y la relativa decadencia, si se puede decir el término de Estados Unidos, la irrupción de China, que sería, China tiene la característica, digo yo, de que han logrado acumular una gran capacidad de conocimiento, de tecnología y de poder militar, pero que no han hecho todavía alarde de ese poder de manera imperial. Ojalá que se mantengan ese equilibrio. Posiblemente en cualquier momento vamos a tener un nuevo conflicto con Taiwán. Bien, vamos a hacer un segmento comercial para continuar. Bueno, ciertamente uno tiene la sensación de que estamos en una época de transición, pero aquí en la República Dominicana seguimos un poco, no sé si en transición, debatiendo nuestros problemas. Aunque han surgido algunas ideas nuevas a partir de la pandemia y a partir de esta amenaza económica, de crisis económica profunda que afecta a buena parte de Occidente, e incluso el tema del cambio climático, creo que nos los estamos tomando más en serio a partir de las evidencias que hemos estado viendo y que nos están afectando. Ahora mismo hay una ola de calor intensa
acompañada de unas areniscas que vienen de muy lejos del Sahara para hacernos ver que el mundo es uno solo. Porque siempre creímos, ¿verdad?, que el mundo estaba dividido, se dividía por razones metodológicas para fines de estudio, y llegamos a pensar que tenía compartimientos que uno no tenía que ver con el otro. Ahora nos damos cuenta de que no, de que ahí recurrimos a la filosofía de los judíos que hablan de la unicidad del ser. El ser es único y no hay manera en que el pabellón de la oreja no sea parte de los pies, aunque no lo veamos así por razones funcionales. Una idea que está surgiendo aquí es cierto interés en mirar el campo de nuevo como una fuente de alimento y de riqueza. Pero ¿qué pasa? Que tenemos gobernantes, hemos tenido en los últimos 20 y pico de años gobernantes urbanos, con la excepción del señor Hipólito Mejía, que uno no sabe si es rural o si es urbano, porque él cuando quiere se presenta como un hombre rural y cuando quiere se presenta como un pueblerino y un largo etcétera. Usted es economista y yo creo que los economistas deben de estar pasando por también una transición nociológica, porque ¿cómo ser economista en un mundo que anda con tantas incertidumbres? Bueno, está planteando, para volver de ese enfoque global, universal que estábamos haciendo, a meternos en los temas propios del país. Y la República Dominicana yo creo que está, y posiblemente en algún momento podamos, reunir argumentos que puedan demostrar esto, está también en un proceso de transición. La República Dominicana, luego de la muerte de Trujillo, 61, se supone que debió haber evolucionado hacia una democracia, sobre todo dentro del marco de los llamados democracias representativas, e irse desarrollando y evolucionando hasta llegar a niveles ya superiores de democracia. Realmente no sucedió así. La muerte de Trujillo fue una interrupción de un periodo largo de 30 y tantos años de dictadura, pero no fue plenamente sustituido en 1961, sino que tuvimos entonces un periodo ahí medio flotante de inestabilidad. Vino un gobierno como el de Juan Bosch. Esperable, ¿verdad? Después de una dictadura de 31 años, el periodo generalmente que regresa es de inestabilidad. Y entonces tuvimos ese periodo en la cual mucha gente aspiró, inclusive sacrificó su vida, porque se erradicara esa herencia dictatorial. Ahora esa herencia dictatorial tuvo una breve interrupción en 1963, que se intentó restaurar de nuevo en el 65, y que luego entonces supervivió una modalidad de lo que llamaron el nepotismo ilustrado de Balaguer, o sea, una cuasi dictadura que tenía algunos elementos de democracia, pero que tampoco era muy permisiva en términos de libertad política, derecho, etc. Y entonces eso se alargó hasta el 78. Tuvimos la interrupción, llega don Antonio Guzmán, que termina en una frustración con su suicidio, y se interrumpe esto. Luego viene Jorge Blanco, terminamos de nuevo con Balaguer en el 86, y lamentablemente en el momento en que todo el mundo pensamos que íbamos de nuevo a retomar la senda democrática en el 90, en el 96, 90, bueno,
lamentablemente se produjo lo que para mí fue una cuestión que le dio una extensión a ese periodo trujillista y neotrujillista de Balaguer, que fue un pacto patriótico. Sí. No sé por qué, a quién se le ocurrió ponerle a eso patriótico, que le dio vida de nuevo y que alargó ese estilo de gobierno trujillista y neotrujillista con Balaguer y lo extendió a los gobiernos democráticos que surgieron de ahí en adelante, y de hecho le dio vida y le dio preeminencia y hasta categoría de padre de la democracia a mucha de la gente que crearon y que sentaron la base para los principales males que todavía este país. Entonces yo creo que con la interrupción ahora, las elecciones de 2020, en alguna medida el país entra y tiene el reto definitivo de romper, de hacer una ruptura con ese pasado dictatorial, con ese pasado autoritario, con ese pasado presidencialista, con ese pasado en el cual el tráfico de influencia, con ese pasado en el cual las instituciones no funcionan, sino que funcionan y dirigen estas instituciones hombres que tienen intereses particulares. O sea, hemos creado con esa herencia de Trujillo una sociedad cartelizada. Aquí hay cárteles hasta ahora en todos los sitios, en la política, en el arte, en la justicia, en los grupos militares y policiales. O sea, se han creado cárteles que tienen hecho las instituciones secuestradas aún. Entonces creo que este es un gran momento para romper y dar la transición realmente. Creo que la sociedad dominicana se encuentra en ese proceso. Hay quienes tienen una visión de la evolución del proceso democrático dominicano muy influenciada por el marxismo, en el sentido de que, por ejemplo, a la muerte de Trujillo no estaban las condiciones materiales para el surgimiento del capitalismo que permitieran el desarrollo de una democracia occidental. Incluso uno de los abanderados de esa interpretación fue el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, que en algún momento, cuando Bosch habló de la dictadura con respaldo popular, que en el fondo era una negación de la democracia occidental, Jiménez Grullón dijo, no, debe ser un gobierno semi-dictatorial al estilo de Ataturk. Pero extrañamente, después de hacer un esfuerzo por instaurar aquí un proceso democrático que resultó fallido, porque las instituciones políticas, entre otras cosas que se querían poner a funcionar, no engrampaban, por decirlo de alguna manera, con el desarrollo socioeconómico que había tenido el país, y el gobierno de Bosch cae, porque cuando Bosch gobierna, aquí ni siquiera tenemos una burguesía formal, y la burguesía es la abanderada de la democracia, por definición. Es un estilo de gobierno concebido para la burguesía, por la burguesía, etc. Bueno, entonces vino la guerra de abril, pero al mismo tiempo uno tiene que ver ahí operando a los amigos del norte, que trataron de imponer aquí lo que ustedes los politólogos llaman una democracia tutelada. O sea, cuando uno ve la documentación, y creo que Esteban Rosario nos ha ayudado a ver un poco eso en estos días con su libro sobre la AID y los gobiernos dominicanos, la mayoría de las instituciones creadas en el régimen de gobierno largo del presidente Balaguer son instituciones recomendadas por agencias internacionales, casi todas vinculadas al gobierno norteamericano. Sí, eso posiblemente no sea solo del periodo de Balaguer, porque obviamente... Pero como fue en el periodo en que más instituciones nacieron. La República Dominicana opera
y se desarrolla y se desenvuelve en un contexto obviamente mundial y no está exenta, y es lo que decíamos de este enfoque a veces aislado, de que bueno, yo estoy aquí, no, mentira, tenemos vínculos. Nosotros fuimos, por ejemplo, la Revolución Cubana de 1959, alteró realmente todo en Latinoamérica, porque la Revolución Cubana, que surgió como una esperanza en América, realmente de aplicar una verdadera democracia participativa, popular, etcétera. Al final posiblemente fue muy impactada por el hecho de que esa revolución, por una situación de que el Estados Unidos, por ejemplo, no veían con buenos ojos ese tipo de revoluciones, posiblemente empujaron a que la Revolución Cubana tuviera que alinearse con uno de los bloques que luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo estoy con el desarrollo de las instituciones aquí en la época de Balaguer, que es pero que cuando surgen el IAD, sí, CEDOPES, sí. La Junta Central Electoral es modernizada, INESPRE, pero si le buscamos origen a eso viene de más atrás. Luego de la intervención norteamericana... Eso están sugerido en documentos específicos. Sí, pero luego de la intervención norteamericana... en ese libro de Esteban. Luego de la intervención norteamericana de 1924. En ese periodo se crearon en la República Dominicana, bajo la tutela norteamericana, y hubo un nombre de un ex vicepresidente norteamericano que estuvo operando aquí, se me fue el nombre, que creó, por ejemplo, todo el sistema de hacienda, de aduana, sí, de estadística. Entonces, esa es la tercera. Esa es la línea, porque obviamente nosotros tenemos que ver. Pero con Balaguer es otro momento. Ajá, pero eso se enmarca dentro del momento de la modernización. Se enmarca dentro de los esquemas que se iniciaron en ese periodo y que tuvieron que ver mucho con aquella famosa doctrina Monroe, de que América era para los americanos, sí, entendida de la óptica de América del Norte. Y entonces prácticamente todas las instituciones dominicanas que tenemos están hechas a imagen y semejanza de Estados Unidos. Para continuar la idea, esa democracia tutelada que viene después de Trujillo, con la anuencia de los norteamericanos y en la que participa el PRD, nada más hay que leer los trabajos del doctor Elíades, el cubano que trabaja aquí en el Archivo General de la Nación, de cómo hasta la llegada del PRD aquí, en julio, el 5 de julio, fue paso a paso dirigido por los norteamericanos. Sí, yo tengo cierta reserva, bienvenido, antes que termine, con el enfoque, un enfoque que ha sido latinoamericano inclusive, de atribuir prácticamente todos los males de nosotros a la determinación del imperio. Obviamente, el imperio y Estados Unidos. Pero aquí estamos hablando no de los males, sino del desarrollo de la sociedad dominicana, bueno, pero de cómo ha sido tutelado. Sí, un poco quizás queriendo a veces intuir, bueno, esa institución no sirve porque no. Bueno, yo no he concluido. Yo digo es un prejuicio. Como decía un presidente costarricense, premio Nobel, que escribió una vez un artículo, decía, algo hemos hecho mal. O sea, yo sé y estoy consciente de la intervención y del peso. Yo no estoy juzgando. Ah, bueno, porque he visto también ese enfoque. Estoy diciendo que hay un desarrollo material que era necesario para que las instituciones que dan paso a la democracia, instituciones de tipo jurídico incluso, sean una realidad. Claro, en la época del 90. Uno de los, en estudios que ha hecho Melvin Mañón, en estudios que ha hecho José del Castillo, en estudios que ha hecho Wilfredo Lozano, se demuestra que la burguesía que necesaria para el sustento de la democracia occidental comienza a desarrollarse con Balaguer, porque la llamada burguesía liliciana de que habló el doctor Campillo Pérez
fue estancada por Trujillo y fue sustituida. Claro, Trujillo por sustituyó Trujillo. todo. Trujillo sustituyó y estancó el desarrollo político, económico y social de todo el país. Incluso nada más hay que fijarse en el Cibao. Sí, todo era de Trujillo o de sus lo que he querido decir es que hemos tenido muchos vaivenes en el proceso democrático, porque en el 61 éramos una aldea, literalmente hablando, y yo siempre me extraño cuando se escribe del pasado y se habla de la infraestructura, la superestructura, la burguesía, el bloque oligárquico. Y yo digo, ¿pero dónde estaba eso si esto era una aldea? Sí, no, hay muchos enfoques de eso que están muy signados por elementos ideológicos. Es encajando una metodología de trabajo, digámoslo así. Pero ya vemos más democracia en la medida en que ya este es un país donde a usted no le interesa tanto la lucha, ni a mí probablemente, por la comida. Exactamente. Sino por las libertades, porque somos dos miembros de la pequeña, mediana burguesía, que esas son nuestras necesidades. Querer hablar, decir y escribir lo que queremos, pero en un momento dado la necesidad era la comida. Sí, no, la comida y la libertad más elemental. Exactamente. Entonces ahora no tenemos esa dimensión de problema, pero sí lo que quiero insistir es yo creo que la sociedad dominicana está también en un proceso de transición y es posible que de ahora en adelante y por lo menos de las próximas elecciones en adelante las cosas deberán ser diferentes. La clase política que en gran medida, y hablo de la clase política profesional de este país, que se ha dedicado a hacer política, con muy buenos políticos en todos los partidos, pero a veces también con un grupo de gente que ha interpretado la política como un nicho de negocio, y que de hecho están viniendo y adhiriéndose a la política. Usted ve artistas, empresarios, que están adhiriéndose a la política, que a veces usted dice, bueno, ¿por qué carajo busca este señor en la política? Algunos con muy buenas intenciones, pero otros solo viendo la política como un nicho de negocio. Entonces yo pienso, y es una cuestión que va a pasar y debe pasar en todo el mundo, hay un descrédito de los políticos y de la clase política. Están surgiendo líderes de esto que llaman fuera de la caja, sustituyendo a políticos tradicionales, y esto a veces lo que hace entonces que divide las sociedades en dos bloques. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el caso Colombia, Petro y el ala de derecha liberal de Colombia. O sea, son dos extremos, una sociedad dividida en 50 y 50, y al final ninguno pueden hacer los cambios que predicen ni los cambios que le proponen a la sociedad, y terminamos en una frustración. Y luego aparece otro salvador, que es otra cosa. Bueno, o sea, los políticos siempre hacen sus aportes. Los políticos no tienen buena prensa, hay que decirlo, no están en su mejor momento, hace mucho, pero a su pesar, la sociedad avanza. Por y eso, con ellos también. Sí, no, y tienen. Porque no son tan malos. No, es que como la política, que no nos dejan cosas buenas. Sí, no, es que la política no es mala en sí. Nunca la política... Yo me refiero a los políticos. Sí, el tema quizás es esa irrupción de una clase política, como yo digo, que más que políticos identifican nichos de negocios en el Estado, porque el Estado en todas las partes del mundo sigue siendo un gran negocio, porque maneja muchos recursos. A mí me gustó una vez, y con esto pasamos a un segmento comercial, me gustó una vez una expresión del doctor Peña Gómez en una entrevista de televisión de Antonio Emilio Ornes, el hijo de Germán Ornes, aquel programa que se llamaba Postdata. Y bueno, el entrevistador hizo una crítica, ¿verdad?, a las condiciones en que se desenvolvía el PRD, etcétera. Y Peña Gómez dijo, el PRD es un retrato de la sociedad dominicana. Regresamos en unos segundos. Bueno,
profesor Nelson Suárez. Al principio dijimos que íbamos a hablar de lo divino y de lo humano. No hemos entrado en lo divino, pero hemos, no sé si hemos andado o deambulado por lo humano, pero hemos incursionado. En medio minuto, porque ya no nos queda tiempo, ¿cuáles son sus expectativas inmediatas para la sociedad dominicana? Bueno, yo primero espero que el gobierno realinee y reenfoque algunas cosas en las cuales a veces veo que están todavía como titubeando, que el presidente y el equipo de gobierno se concentre en ejecutar. Hay muchas cosas. La situación yo creo que en términos fiscal, pese a lo que dicen, es muy buena para el gobierno. Creo que es un punto luminoso que le ha permitido al gobierno enfrentar muchas cosas. Yo espero que haya más consenso en tomar decisiones que la sociedad dominicana está muchos años esperando. O sea, ya basta de seguir armando leyes y proponiendo cosas que lo que hacen es perder tiempo y caer más en acciones. La sociedad dominicana y sobre todo su economía ha demostrado cierta capacidad de realinearse y solventar algunas dificultades. Es más fuerte de lo que ustedes los economistas creen. Sí, normalmente. Es igual como oía a ministro ahora de Economía, Pavel Isa, que decía que él había descubierto que era más difícil y más complicado hacer política desde adentro del Estado que lo que se ve. Una crítica que le hago a la mayoría de la clase política y los proponentes en el tema de que a veces estamos muy lejos de la realidad de que la gente quiere que le resuelvan. Estamos teorizando, inventándonos muchas cosas y haciendo muchas leyes. Entonces yo creo que hay que romper ese esquema y accionar en favor de la sociedad y sobre todo de los grupos más vulnerables. Licenciado Nelson Suárez, le agradezco sobremanera estos momentos de reflexión que usted ha tenido con nosotros en esta oportunidad. Creo que ya llegará el momento en que nos concentremos en la economía propiamente dicha. Pero creo que ha sido muy interesante, muy aleccionador y además muy indicativo de que hay varias maneras de ver un mismo fenómeno. Gracias. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.